¿Alguna vez te han echado la culpa de algo cuando fue la misma persona que causó el problema? Yo antes era maestra de segundo de primaria y tenía una alumna, Cadence, a la que le fascinaba dibujar. No había cosa que no hiciera. Ojos, catedrales. Pero lo que más le encantaba era dibujar a su amigo imaginario, Bob. Tenía el cabello parado, un bigote extraño y según ella siempre la acompañaba, ya sea en el parque o mientras comía helado. La verdad es que no tenía amigos, así que asumí que era su manera de lidiar con la soledad. Todo iba normal hasta el día que dibujó la mano de Bob acercándose a su trasero. Le pregunté de inmediato qué quería decir ese dibujo y se puso blanca, como si de verdad estuviera viendo un fantasma. Cariño, ¿Bob existe de verdad? Insistí. No me respondió, solo asintió muy despacio. ¿Tu mamá sabe quién es Bob? Me susurró. No sé. Él dice que es nuestro secreto. Me quedé fría. Como 20 minutos después yo estaba buscándole a su mamá cuando de pronto suena el teléfono del salón. Era nuestra secretaria, Joanna. Viene un familiar por Cadence. ¿La puedes mandar? Volteé a ver a Cadence, que seguía coloreando sin preocupación, pero a mí me entró una corazonada horrible. Ahorita yo misma la llevo. Tomé su mano y caminamos juntas a la oficina principal, y al doblar por el vestíbulo vi a un hombre junto al mostrador, el cabello parado, el bigote, la cara igualita a los dibujos de Cadence. Volteó, nos sonrió y dijo, «Ya está aquí mi niña». Sentí como la mano de Cadence se aflojaba en la mía. Me adelanté y traté de mantener la calma. ¿Cuál es la emergencia? Pregunté. Él no perdió la sonrisa, actuando todo amable y tranquilo. Solo vengo a recoger a Cadence. Su mamá me pidió que viniera por ella. En mi interior sabía que no era cierto, porque la mamá no había llamado a la escuela. Se rió y agregó, sí, está saturada de trabajo. Ya sabe usted cómo es eso. Joanna pareció pensar que estaba diciendo la verdad. Necesito confirmarlo con la mamá, le dije. Ella es quien está registrada. Él dudó un segundo, pero accedió. Marcó a la mamá, pero solo respondió el buzón. Él solo abrió las manos como diciendo que de plano no era su culpa. ¿Ve? Está ocupada. Por eso me mandó a mí. Su tono sonaba lógico. Joanna me veía como si estuviera haciendo un drama sin razón. Sentía a Cadence temblando detrás de mí. «Cadence, ¿conoces a este señor?», pregunté sin rodeos. Cadence lo veía aterrada, pero asintió. «¿Ya ve?», intervino él. «Vámonos, princesa». Le extendió la mano a Cadence y ella, aunque temblando, dio un paso hacia él. La jalé suavemente hacia atrás. «Cadence, ¿quieres irte con él?». Le salió la pura mueca, sin voz. «Es tímida», explicó él, agachándose para estar a su altura, paciente. «¿Verdad que sí, chiquita?». Cadence asintió rápido, como si solo quisiera complacerlo. Se levantó e intentó tomarla otra vez. «Vámonos, ya se nos hace tarde». No me moví. ¿Tarde para qué? A él ya se le notaba la molestia. «Una cita médica. No le importa». Joanna me tocó el brazo. «La verdad yo sí creo que te estás pasando. Se ve que sí la conoce». «Pues que espere a que la mamá confirme», respondí. Él apretó la mandíbula y miró a Cadence. «Dile a tu maestra que quieres venirte conmigo». Cadence rompió en llanto, las lágrimas bajándole sin hacer ruido. «Dilo», insistió, ahora más fuerte. «Quiero irme», susurró temblando de pies a cabeza. «Está muerta de miedo», le dije. «Está así por tu culpa, porque la asustas», explotó él, ya sin disimular el coraje. Moví a Cadence para ponerla completamente atrás de mí. «Joanna, llama a la directora». «No lo hagas», ordenó él, con una mirada durísima. Joanna se quedó paralizada, con la mano a medio camino del teléfono. «Él sí la conoce», murmuró Joanna, dudando. «Si es familia, llama a la directora». «Ya», insistí. Por fin Joanna marcó. Entonces, él agarró a Cadence del brazo y la jaló, pero ella gritó y yo la aparté. «No la toques», le dije. «Es mi hija», gruñó él, y se le borró toda la sonrisa falsa. En eso la directora salió de su oficina. «¿Qué ocurre aquí?». Él se arregló de nuevo, muy tranquilo. «La maestra no me deja llevarme a mi hija». La directora me miró preguntando con los ojos. «La mamá es la única registrada en la lista de autorizados y no contesta el teléfono. Y Cadence está aterrada», le expliqué. Cadence no me soltaba, aferrada a mi camisa. La directora nos observó y luego dictó sentencia. «Creo que debe dejarla ir con él». Me quedé helada. «¿Qué? Pero él no está autorizado. Es su papá, tiene derechos», insistió. «No aparece en la lista», protesté con desesperación. «Es su hija», remató la directora seca. Él sonrió satisfecho. «Gracias». Trató de tomar a Cadence, pero yo la abracé más fuerte. «No la voy a soltar». La directora endureció el tono. «Déjala ir. Por favor, mírela, está aterrada», le rogué. «Está así porque tú armaste este escándalo», replicó la directora mientras me hacía a un lado. «Ve con tu papá». Cadence titubeó. Dio un paso temblorosa hacia él y él la agarró y la jaló directo hacia la puerta. Ya se estaban yendo, cuando de pronto las puertas principales se abrieron de golpe y la mamá de Cadence entró corriendo. «Joe», gritó. El hombre se detuvo en seco. «¿Qué haces con nuestra hija?». Corrió y le arrebató a Cadence. «Él no puede acercarse a ella», nos gritó a todos. «Él abusó de una niña». El silencio fue absoluto. De repente, la directora se volteó hacia mí. «¿Por qué permitiste que Cadence se fuera con ese hombre sabiendo quién era?». Luego se dirigió a la mamá. «Señora, aquí está la responsable». Sentí que me quedaba sin aliento. Joe se iba acercando a la salida con las manos arriba, como si él fuera la víctima en todo esto. Al fin llegó seguridad. 2 hombres uniformados que no entendían nada, pero Joe se escabulló y salió antes de que alguien reaccionara.
y las puertas quedaron cerradas tras él. Solo me quedé mirando cómo se iba, con la voz de la directora taladrándome en la cabeza. Me culpó. Todo lo que hice por proteger a Cadence y aún así se le volteó a la mamá y me culpó a mí. La mamá de Cadence se alejó y fue directo a la directora, abrazando con fuerza a Cadence. Le habló bajito, pero se le quebraba la voz. ¿Cómo lo dejaron pasar por recepción si existe una restricción? La directora iba a responder, pero la mamá la interrumpió, cada vez más fuerte. Hay una orden judicial que le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de mi hija, y en esta escuela lo dejaron entrar y casi se la lleva. Johanna dio un paso al frente, toda nerviosa. Parecía de confianza. Sabía el nombre de Cadence y dijo que usted lo había enviado. La mamá se puso fúrica. ¿Le pediste su identificación? ¿Verificaste la lista de personas autorizadas? ¿Hiciste algo además de tomarle la palabra a un desconocido? Johanna se puso blanca y bajó la cabeza. La directora, muy seria y con tono frío, sentenció. Entiendo que esté molesta, señora, pero la maestra hizo todo un show que solo traumó a su hija, en vez de manejar la situación de manera discreta y profesional. Yo solo sentía que algo me ardía por dentro. La mamá se giró de pronto hacia la directora y soltó una risa seca, sin pizca de simpatía. Ella fue quien protegió a mi hija. Es la única en todo este edificio que hizo lo que debía. La directora intentó decir algo, pero la mamá no la dejó ni empezar. Ahorita mismo voy a llamar a la policía para denunciar su negligencia. Luego le hablo a mi abogada y después con la supervisora. Sacó el celular sin soltar el abrazo firme en el que tenía a Cadence. Por un momento, la directora perdió la pose profesional y el pánico se le notó en la cara. No, no hace falta llegar a eso. Podemos hablarlo tranquilamente. No, respondió la mamá de Cadence mientras marcaba. Eso ya pasó. Me acerqué y le toqué el brazo con cuidado. ¿Te parece si me llevo a Cadence a mi salón mientras haces las llamadas? Me miró con los ojos llenos de lágrimas pero el rostro firme. Sí, gracias. Le ofrecí la mano y Cadence la agarró con las dos, apretando fuerte con sus dedos chiquitos. Caminamos por el pasillo, alejándonos de los gritos que otra vez empezaban detrás de nosotros. Llegamos a mi salón al fondo, y en cuanto abrí la puerta, la luz de la tarde entró por las ventanas y todo volvió a sentirse normal y seguro. Cadence no me soltó la mano ni cuando intenté sentarla en su pupitre. Se pegó a mi costado y pude notar cómo todo su cuerpecito temblaba. Me arrodillé junto a ella para quedar a su altura. Ya estás a salvo, le aseguré. Aquí está tu mamá, y te prometo que nadie te va a llevar. Cadence habló tan despacio que casi no la escuché. Me daba mucho miedo que me llevaran. Lo sé, mi cielo, pero no lo permití, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, y una lágrima se le resbaló por la mejilla. De verdad te prometo, le dije mirándola a los ojos, que nunca voy a dejar que nadie te lleve si tú no quieres. Se me colgó del cuello, abrazándome con todas sus fuerzas, y yo la abracé también mientras sollozaba en mi hombro. Nos quedamos así hasta que dejó de temblar. 20 minutos después llegó la policía. Oí primero los radios en el pasillo antes de verlos. 2 oficiales, uniformados y serios. Me pidieron pasar a la oficina y llevé a Cadence conmigo porque todavía no me soltaba la mano. Todos estaban reunidos otra vez en el vestíbulo, justo donde había pasado todo. Los policías sacaron sus libretas y empezaron a recopilar información. Conté todo desde el principio. Los dibujos de Cadence sobre Bob, cómo me dijo que era un secreto, la llamada de Johanna y el hombre en la entrada idéntico al de los dibujos. Un oficial anotaba palabra por palabra y el otro me observaba de cerca. Expliqué que esa mañana Cadence me contó que Bob la había tocado y que era un secreto, y cómo lo reporté de inmediato a la orientadora. El oficial detuvo el bolígrafo y me miró. ¿Reportó una sospecha de abuso esta mañana? Sí, respondí. A la orientadora, como nos indican. Escribió algo y lo subrayó 2 veces. La mamá de Cadence entregó una carpeta a los policías. Son documentos de la corte, explicó. Hay orden de restricción, los derechos parentales terminados, todo ahí está. Ellos revisaron la papelería y vi cómo su expresión se endurecía. Uno de ellos le preguntó a la directora, ¿ustedes ya tenían todo esto en el archivo? La directora se veía incómoda. Tenemos los contactos de emergencia, pero a veces no tenemos acceso a lo legal. El oficial le respondió serio. Aquí, en estos papeles de custodia, dice claro que no hay ningún contacto permitido con el papá biológico, Joe Brennan. La directora no dijo nada. El oficial cerró la libreta. Joe Brennan rompió la orden de restricción al venir hoy. Tiene una orden de arresto vigente. Volteó con la mamá de Cadence. Él no tiene ningún derecho legal de ver ni contactar a su hija. Vamos a revisar cómo fue que logró entrar al edificio. La directora se puso pálida y se fue a su oficina sin decir nada. Otro oficial se acercó y me preguntó si quería presentar cargos por el momento en que Joe tomó a Cadence del brazo. Le dije que sí. Cuando la policía se retiró, la directora me llamó a su oficina. Cerró la puerta y ni siquiera me ofreció asiento. Voy a ponerte en licencia administrativa mientras investigamos. Sentí que me echaban un balde de agua fría. ¿Investigar qué? Tu intervención no autorizada con los derechos de un padre generó un problema para el distrito. La miré fijo. Él no es un padre, no tiene derechos. Sacó un formulario y empezó a llenarlo. Esa decisión no era tuya. Tendrías que haber llamado a la administración y dejarnos manejarlo. Sí llamé a la administración. Te llamé a ti, y tú me dijiste que lo dejara llevársela. Siguió escribiendo sin voltear. Te avisaremos cuando termine la investigación. Salí directo a mi salón para buscar mi celular. Me temblaban tanto las manos que apenas pude marcar. Contestaron en el sindicato al segundo timbrazo y les conté todo de corrido. La representante me aseguró que llegaba en menos de 1 hora y que no firmara ni aceptara nada hasta que estuviera ahí. Llegó 50 minutos después con toda la actitud lista para pelear. La
encontré en el vestíbulo y fuimos juntas a la oficina de la directora. Ni tocó la puerta, solo la abrió y entró, yo detrás. Puso su portafolio en el escritorio con firmeza. Ya revisé el caso con mi afiliada. La ley obliga a los maestros a reportar cualquier sospecha de abuso infantil, y ponerla en licencia es claramente represalia. La directora se recargó en su silla. La maestra intervino en los derechos de un padre. La representante sacó unos papeles. No hay derechos. La corte se los quitó. Hay una orden de restricción. Mi afiliada siguió el protocolo y protegió a una niña de un depredador registrado que violó una orden judicial. Si insisten con la suspensión, presentaremos una queja ante la Junta Laboral Estatal. La directora apretó la quijada, pero tomó el teléfono y llamó. Tras una conversación corta, colgó y me miró. La licencia queda cancelada. Puedes volver a tu salón. La del sindicato sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Qué bueno que así lo decidió. Recogimos mis cosas y salimos juntas. Me pidió que documentara todo y que le avisara de inmediato si pasaba cualquier cosa. De regreso en mi salón, encontré a una maestra suplente con mi grupo. Le agradecí y se fue, y mis niños me veían con carita preocupada. Traté de continuar la tarde y actuar como si nada, aunque por dentro seguía temblando. Al día siguiente, la mamá de Cadence vino a verme antes de que empezaran las clases. Tocó la puerta y la dejé entrar. Se notaba cansada, pero determinada. Quería darte las gracias en persona. Si no hubieras parado a Joe ayer, se habría llevado a Cadence y probablemente nunca la habría vuelto a ver. Sentí que se me atoraba la garganta. Solo hice lo que cualquier maestro haría. No, me respondió muy seria. Hiciste lo correcto, y parece que aquí no todos tienen el valor de hacerlo. Me comentó que ya estaba preparando una queja formal contra la escuela y que ya tenía agendadas reuniones tanto con la superintendente como con el consejo escolar. Voy a asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a ningún niño más. Ese día todo transcurrió entre miradas de preocupación de los demás maestros y preguntas de mis alumnos sobre por qué Cadence no había ido. Traté de seguir dando clases, resolviendo ejercicios de matemáticas y leyendo durante la hora de lectura, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Cuando llegó la hora del lunch, agarré mi sándwich y me fui al salón de maestros con la esperanza de tener unos minutos en paz antes de que empezara la locura de la tarde. Justo cuando me senté, entró la orientadora escolar, cerró la puerta y se veía fatal, como si no hubiera pegado el ojo en toda la noche. Las manos le temblaban cuando se sirvió café. La vi caminar de aquí para allá junto a las ventanas, hasta que por fin se dio la vuelta y me dijo que necesitaba decirme algo. El estómago se me hizo un nudo antes siquiera de escucharla. Resulta que el reporte que le pasé sobre los dibujos de Cadence, donde documenté los tocamientos inapropiados y cuando Cadence dijo que Bob era real, nunca lo mandó a la administración. Ni siquiera llamó al DIF, aunque era su obligación. Me confesó que su plan era darle seguimiento, mandarlo después, pero se le juntó el trabajo con otros casos y se le fue el rollo. Su voz se quebraba de los nervios diciendo que temía perder su trabajo, y yo solo la miraba, sin poder creer lo que estaba oyendo. El sistema le falló a Cadence a todos los niveles, incluso antes de que Joe pusiera un pie en la escuela. Regresé a mi salón sintiéndome terrible, porque si la orientadora hubiera hecho lo que le tocaba, la administración sí se habría enterado del abuso. Con suerte hasta habrían puesto una alerta con el nombre de Joe y lo habrían parado en la puerta. Esa noche me senté frente a mi laptop en la mesa de la cocina y me puse a escribir todo lo que podía recordar, desde los dibujos que hizo Cadence, anotando la descripción de cada uno con la fecha, hasta las palabras exactas que usó cuando le pregunté si Bob era real y cuando dijo que era su secreto. También puse la hora en la que reporté todo con la orientadora y exactamente qué le dije. Detallé minuto a minuto el incidente en el vestíbulo, desde que Joanna llamó a mi salón hasta que la mamá de Cadence la arrancó de los brazos de Joe. Y no dejé fuera la reacción de la directora, cómo me culpó de inmediato y quiso suspenderme por intentar proteger a una alumna. Esa noche mi representante sindical me habló y me sugirió armar esa cronología, porque ya presentía que las cosas iban a escalar. Me recalcó que la documentación sería mi respaldo cuando todo se pusiera feo, y que tenía que escribirlo mientras lo tuviera fresco en la mente. Guardé el archivo y lo mandé por correo tanto a mí misma como a mi representante, asegurándome de tener copias de respaldo. 3 días después, durante mi hora de planeación, sonó mi cel. La superintendente del distrito, Renata Colombo, quería que fuera esa misma tarde y que llevara a mi representante sindical. Sentí que el corazón se me salía del pecho, porque un superintendente solo se mete cuando de verdad es grave. Llamé a mi representante y, de volada, canceló todo para acompañarme. Me dijo que no me preocupara, pero que tampoco fuera sola. Nos vimos en el estacionamiento de las oficinas del distrito y entramos juntas. Renata nos recibió en su oficina del 3er piso, con ventanas grandotas que daban al estacionamiento. Nos saludó de mano y nos indicó que tomáramos asiento frente a su escritorio. Me pidió que le contara todo detalladamente, empezando desde el momento en que noté los primeros dibujos de Cadence. Saqué mi línea de tiempo y paso a paso le fui explicando. No dejaba de tomar notas. La pluma ni se le despegaba del cuaderno, y no me interrumpió ni una sola vez. No buscó excusas para la directora ni defendió a la escuela. Solo se dedicó a escucharme. Escribía y solo preguntó para aclarar ciertos puntos. Al final, dejó la pluma, me miró directo y me dijo que el distrito estaba investigando a fondo cómo se manejó todo en la escuela, pero especialmente el actuar de la directora en este caso. También estaban revisando la omisión de la orientadora, el error de Johanna al no checar la lista de quienes podían recoger alumnos, y la decisión de la directora de culparme en vez de proteger a Cadence. Luego me preguntó si me sentía segura volviendo al trabajo bajo mando de la directora. Le agradecí muchísimo que me preguntara, porque me hacía sentir que entendía que no era solo cuestión de papeleo. Le fui honesta.
La directora había sido muy hostil desde el incidente. Intentó mandarme a licencia administrativa solo por proteger a una niña. Y la verdad, no confío en que me respaldaría si pasa algo parecido otra vez. Renata lo anotó y me aseguró que iba a tomarse mis preocupaciones en serio. Y ya para rematar la semana, mi representante sindical me llamó con más noticias. Resulta que la mamá de Cadence se reunió a solas con funcionarios del distrito y por fin contó toda la verdad sobre Joe. No era solo un papá ausente con problemas de límites. Era un agresor sexual registrado que había abusado de su sobrina hacía 5 años. La orden de restricción existía porque ya había mostrado conductas de depredador contra Cadence durante visitas supervisadas. Y por eso, el juez le quitó la patria potestad el año pasado. Joe ya no tenía ningún derecho legal de ver a Cadence. Y toda esa información estaba en el expediente escolar. Mi representante también me contó que Johanna jamás revisó la lista de autorizados antes de llamar a mi salón para que mandara a Cadence, ni le pidió ningún tipo de identificación. Solo le creyó porque dijo que era su papá y me llamó. Ahora la directora quería echarle toda la culpa a Johanna por la falla en la seguridad, pero en la queja formal la mamá de Cadence señalaba tanto a Johanna como a la directora y a la orientadora por no proteger a su hija. Además, la queja también nombraba al distrito por no tener sistemas que realmente impidieran que agresores sexuales registrados entraran a las escuelas. Mi representante me dijo que esto ya era mucho más grave que un simple incidente, y que el distrito andaba como loco intentando averiguar en qué momento se les cayó todo el sistema de seguridad. El lunes siguiente, la directora juntó a todo el personal en la biblioteca después de clases. Nos amontonamos y ella, parada al frente con una hoja impresa, nos soltó los nuevos procedimientos de seguridad. Anunció que, desde ahora, cada vez que llegara un familiar por un alumno, los teníamos que mandar directo a la oficina sin hacer preguntas ni pedir identificaciones, y que la oficina se encargaría de todo el trato con las familias. Mientras hablaba, yo sentía cómo se me apretaba la mandíbula, porque esa regla justo hubiera permitido que Joe sacara a Cadence sin que nadie lo detuviera. Enseguida varias maestras levantaron la mano para cuestionar el asunto. Una preguntó qué hacer si veíamos que un niño le tenía miedo a la persona que venía por él, y otra preguntó cómo nos protegía eso de que alguien no autorizado se llevara a un alumno. Pero la directora solo repetía que la gente de la oficina estaba entrenada para esas cosas, y que nosotras debíamos concentrarnos en dar clase, no en temas de seguridad. El ambiente se llenó de molestia, porque todas sabíamos que esa política realmente servía para cubrirse legalmente, no para proteger a los niños. Nos estaban quitando la oportunidad de ser ese primer filtro para cuidarlos. Levanté la mano y esperé mi turno. Cuando me dio la palabra, me puse de pie para que todos escucharan bien. Dije que, como notificadores obligatorios, teníamos una responsabilidad legal de proteger a los estudiantes ante cualquier sospecha de abuso, y que esa nueva política iba en contra de la ley estatal. Si una maestra cree que un niño está en peligro, es nuestra obligación intervenir, no entregarlo como si nada. La directora se puso roja de coraje y me interrumpió diciendo que la junta se acababa y que revisáramos los protocolos nuevos antes de que entraran en vigor la semana siguiente. Al salir del salón, varias maestras me asentían con la cabeza, en señal de apoyo, y algunas se acercaron a decirme bajito que ellas también pensaban que la política estaba mal. Una incluso me agarró del brazo y me agradeció por atreverme a decirlo. Al día siguiente, estaba acomodando mi salón cuando escuché pasos corriendo en el pasillo. Cadence venía hecha flecha y se me colgó de la cintura con un abrazo tan fuerte que hasta me costó respirar. No había ido a la escuela en 3 días y verla de regreso casi me hizo llorar. Su mamá llegó a la puerta poco después y me contó que habían metido a Cadence a terapia para que pudiera procesar todo lo que vivió. Cadence estaba teniendo pesadillas con Joe. Despertaba gritando en la noche pensando que él iba a entrar a su cuarto. Pero su mamá me dijo que aquí en la escuela se sentía segura porque sabía que yo no iba a dejar que le pasara nada. Cadence me miró con sus enormes ojos y me preguntó si iba a seguir siendo su maestra, y yo le prometí que no me iba a ningún lado. La mamá me agradeció otra vez antes de llevarla a su nuevo grupo, y yo me quedé ahí aguantándome las ganas de llorar, porque esa niña confiaba en mí cuando todos los demás la habían fallado. Desde ese momento, la directora empezó a revisar todo lo que hacía. Se paraba en mi puerta para anotar a qué hora llegaba en la mañana, y me pedía mis planeaciones todos los días en lugar de una vez por semana. Me observaba cómo trataba a los alumnos y hacía notas de todo lo que pasaba en mi grupo. Era clarísimo que estaba juntando pruebas para correrme, buscando cualquier cosa que pudiera usar en mi contra en una audiencia. Mi representante sindical me aseguró que eso era represalia directa, así que comenzamos a documentar cada cosa rara que hacía ella también. Cada vez que llegaba de sorpresa, cada papel que me pedía sin razón, todo quedaba registrado. Y así, íbamos armando el expediente para demostrar que en realidad me estaban hostigando por cumplir con mi trabajo y por cuidar a una alumna de un depredador. Esa misma semana, recibí una llamada de Graham Pittman, un miembro de la mesa directiva. Se presentó, me dijo que estaba enterado del caso de Cadence por la queja de su mamá, y me preguntó si estaría dispuesta a hablar en la siguiente junta, para contar mi versión de lo sucedido. Dudé, porque sabía que la directora lo iba a ver como si estuviera saltándome su autoridad, pero Graham me insistió en que la mesa ocupaba escuchar la voz de la maestra que realmente protegió a la niña, no solo la versión de la oficina. Quedé en reunirme primero con él para decidir. 2 días después, nos sentamos en una cafetería cerca del distrito. Se veía cansado y traía una carpeta llena de documentos. Me explicó que la mamá de Cadence
Cadence había presentado quejas ante la mesa directiva, la oficina del distrito y hasta la Secretaría de Educación Estatal, y en todas detallaba cómo no se protegió a su hija y cómo a mí me culpaban por hacer mi trabajo. Graham me dijo que esto solo era la punta del iceberg, que había problemas mucho peores en el distrito sobre seguridad y que mi caso solo sacó a flote todo lo que ya venía mal de antes. Me contó que otros papás ya habían puesto quejas por el tema de visitas y de quién recoge a los niños, pero que la administración solo decía que ahí iba, que estaban viendo y no cambiaba nada. Ahora, con el caso de Cadence, la mesa directiva ya tenía cómo presionar para que de verdad hubiera cambios. Le pregunté qué ganaba con hablar en la junta y me respondió que podía mostrarles a los miembros de la mesa el lado humano y lo que realmente viven las maestras cuando la administración prefiere cubrirse que cuidar a los niños. Le dije que lo iba a pensar y le avisaba. Cuando regresé a la escuela al día siguiente, la directora me mandó llamar antes de mi clase. Cerró la puerta y fue directa, que si yo había estado hablando con Graham Pittman. Le contesté que sí, que él se me acercó para preguntarme sobre la junta. Su cara se puso roja al instante y me acusó de querer perjudicarla pasando por encima de ella. Yo mantuve la calma y le expliqué que un miembro de la mesa estaba siguiendo la queja de una mamá y que yo tenía derecho de contar mi versión. Ella me contestó que yo estaba dejando mal parada a la escuela y que si declaraba ante la mesa directiva, lo único que iba a demostrar era que no sé trabajar en equipo. Le recordé que mi deber era proteger a mis alumnos, no cuidar su imagen. Me corrió, advirtiéndome que mis acciones no iban a quedarse sin consecuencias. 3 días después, durante mi hora de comida, llegó una señora llamada Deb Yamaguchi de Protección a Menores para entrevistarme. Aunque tenía una mirada amable, sus preguntas iban directo al grano y no se andaba por las ramas. Me pidió que le contara todo, desde los dibujos de Cadence hasta la bronca en la recepción. Cuando le conté que esa misma mañana le había reportado los dibujos a la orientadora, vi cómo su expresión cambiaba. Me preguntó si tenía pruebas de ese reporte, así que le enseñé el correo que le mandé a la orientadora, donde también adjunté fotos. Deb se notaba preocupada y me explicó que la orientadora nunca pasó mi reporte ni a Protección a Menores ni a la administración, como debería haberlo hecho. Me comentó que la orientadora podía meterse en serios problemas en su trabajo por eso, ya que los notificadores obligatorios tenemos una responsabilidad legal. Me agradeció por llevar registro de todo y me dijo que mi documentación iba a ser clave para la investigación. Antes de irse, Deb me soltó una noticia que me dejó en shock. Joe había sido arrestado 2 días después del incidente en la escuela, porque volvió a violar la orden de restricción al presentarse en la casa de Cadence. La policía ya lo andaba buscando por lo que pasó en la escuela, así que en cuanto lo vieron, lo detuvieron. Ahora Joe estaba en la cárcel esperando juicio, y la mamá de Cadence tenía la custodia total y nuevas órdenes de protección. Saber que Joe estaba tras las rejas me dio un respiro enorme. Sentí que por fin podía estar tranquila otra vez. Esa tarde, en mi periodo de planeación, se asomó la señora Westbrook, otra maestra de segundo, muy nerviosa, y me pidió hablar a solas. Ya con la puerta cerrada, me confesó que le daba gusto que yo hubiera enfrentado al director, porque él llevaba años haciendo como que no veía los problemas de seguridad. Me contó que el año pasado, alguien ajeno a la escuela recogió a una alumna suya y en oficina ni siquiera verificaron quién era. La niña regresó sana y salva unas horas después, pero todo fue por un pleito de custodia. El director le prohibió contarle a los demás y dijo que ya estaba resuelto, pero al final no cambió nada en los procedimientos. La siguiente semana, se acercaron conmigo 3 maestras más para contarme cosas parecidas. Una me dijo que el director se negó a marcarle a la policía, aunque un papá se puso violento en una junta. Otra mencionó que los antecedentes de los voluntarios llevaban 6 meses de atraso, pero aún así, el director los dejaba estar con los niños. Y una más me relató que cuando reportó moretones en un alumno, el director solo le dijo que no se metiera en lo que no le importaba, en vez de avisar al DIF. Ahí entendí que lo de Cadence no era un caso aislado. En la escuela preferían hacerse de la vista gorda con tal de evitarse broncas, aunque eso pusiera en riesgo a los niños. Volví a platicar con mi representante sindical y le compartí lo que me dijeron las demás maestras. Me recomendó que sacara todo eso con el equipo de investigación del distrito porque quedaba claro que el problema era mucho más grande que solo un incidente. Hablé con las maestras para ver si se animaban a escribir sus testimonios, y todas aceptaron. Claro, tenían miedo de que el director tomara represalias, pero más les preocupaba que otro niño saliera lastimado. Cuando el distrito empezó a revisar a fondo los protocolos de seguridad, salió a la luz que el sistema de registro de visitas no se había actualizado, ni les habían dado mantenimiento en más de 2 años, que los antecedentes de los voluntarios estaban tan atrasados como decían, y que ni siquiera había una regla clara para verificar quién venía a recoger a los niños. Cada quien en la oficina se inventaba a su modo. A veces hasta confiaban nada más en lo que la gente les decía. El informe dejó claro que la mala administración del director permitió que Joe aprovechara esos vacíos para acercarse a Cadence. Una semana después de los resultados, Renata Colombo me mandó llamar para otra junta. Me agradeció por haber presentado las preocupaciones de las demás maestras y comentó que ahora la investigación abarcaba toda la problemática de la seguridad escolar bajo la dirección del director. Me aseguró que el consejo estaba tomando el asunto en serio y que iban a venir cambios fuertes. Me preguntó si yo quería seguir trabajando allí y le dije que sí, pero solo si el director ya no estaba. Al día siguiente, el distrito anunció la suspensión del director
mientras seguía la investigación, y de inmediato pusieron como interina a la doctora Murray. El cambio se notó enseguida. Las maestras ya podían hablar abiertamente de sus inquietudes en vez de estar susurrando en los pasillos. La doctora Murray hizo una junta el primer día y fue clara. Su puerta siempre iba a estar abierta para cualquier situación de seguridad. Sí nos escuchaba, sí le importaba la protección de los alumnos, no como antes que solo nos hacían sentir culpables o nos daban evasivas. Por primera vez en meses sentí que trabajaba en un lugar donde sí querían hacer las cosas bien. 2 días después, al salir de clases, la mamá de Cadence me buscó para pedirme una carta que necesitaba para meter una queja ante la Secretaría de Educación. Cuando llegué esa tarde, tenía el comedor lleno de papeles y me explicó lo que ocupaba. Me senté con mi laptop a escribir todo lo que recordaba desde que Cadence dibujó la mano de Bob acercándose. Platiqué cómo se puso pálida cuando le pregunté por el dibujo, cómo asintió cuando le pregunté si Bob existía, cómo murmuró que era un secreto. Escribí sobre cómo le llamé a la orientadora y le pasé mi reporte, sobre la llamada de Johanna diciendo que vendrían por Cadence antes de tiempo, y relaté cada detalle en ese lobby. La cara de Joe igualita a los dibujos, el modo en que trató de manipular a todos para que lo dejaran llevársela, y que el director me obligó a entregar a Cadence aunque la niña estaba muerta de miedo. Tan cerca estuvo Joe de llevársela por esa puerta. Después conté todo lo que vino, cómo me echaron la culpa a mí y me suspendieron, las represalias y la hostilidad del director. La carta terminó ocupando 6 hojas a espacio sencillo. La mamá de Cadence la leyó, llorando mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, y me dijo que eso era exactamente lo que el Estado necesitaba saber. Al día siguiente, presentó la queja con mi carta pegada. 3 días después, mientras estaba de guardia en el comedor, me sonó el celular. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo en mí me hizo responder. Una mujer se presentó como reportera del periódico local y me preguntó si sabía algo sobre un rumor de un incidente de seguridad en la escuela relacionado con un agresor sexual registrado. Se me cayó el alma al piso y solo alcancé a decirle que no podía hablar en ese momento. Me preguntó si podía regresarle la llamada y le dije que tal vez, y colgué. Enseguida le mandé mensaje a mi representante sindical. Me regresó la llamada rapidísimo. No habían pasado ni 5 minutos y me aconsejó que no hablara con ningún medio todavía. El distrito quería tapar todo este asunto y cualquier cosa que yo dijera podía complicar la situación. Lo comprendía, aunque también tenía claro que tarde o temprano la noticia iba a salir, le gustara o no al distrito. La reportera me buscó 2 veces más ese día, y yo ya no contesté. 4 días después salió la nota en el periódico. Compré el ejemplar de camino a la escuela y lo leí en mi carro antes de que sonara la campana. El encabezado era: agresor registrado ingresó a primaria e intentó llevarse a una niña. En el artículo no salíamos ni Cadence ni yo, pero sí ponía que Joe tenía una orden de restricción y no contaba con derechos de custodia, que se metió a la escuela y trató de sacar a su hija, que terminó arrestado por violar esa orden. También decía que los de la escuela primero permitieron que intentara llevársela, a pesar de que la niña estaba claramente incómoda. Citaban al vocero del distrito diciendo que estaban revisando sus procesos. Doblé el periódico y lo guardé en mi bolsa, sabiendo que esto apenas iba empezando. Ese mismo día, por la tarde, me llegó un correo de un tal Alec Donaldson, quien se presentó como abogado experto en derecho educativo, y dijo que había estado siguiendo mi caso en las noticias. Me escribió que, según él, yo había hecho todo lo correcto, pero la administración sí había fallado muy fuerte, y que me ofrecía asesoría legal gratuita si el distrito seguía buscando cómo castigarme. Leí ese correo como 3 veces. Nunca en la vida un abogado me había ofrecido su ayuda sin cobrar. Lo reenvié a mi representante sindical, y en cuanto lo recibió, me marcó para decirme que esto ya era algo muy grande, y que Alec era muy conocido por enfrentarse a los distritos cuando castigaban a maestros por proteger a sus alumnos. Me dijo: acepta su ayuda ya. Esa misma noche le escribí a Alec para decirle que sí, y agendamos una llamada para el día siguiente. 2 semanas después, la mesa directiva anunció una sesión especial para que los papás pudieran desahogarse y preguntar sobre la seguridad en la escuela. Al día siguiente, Graham me llamó para preguntarme si estaría dispuesta a testificar sobre lo que pasó. Sentí cómo se me apretaba el pecho. Hablar de esto con toda la comunidad me daba un miedo tremendo, pero Graham me explicó que los papás exigían respuestas y que era necesario que la mesa escuchara a la maestra que sí protegió a Cadence, no solo la versión de la administración. Me dijo: tu testimonio puede evitar que otros niños pasen por lo mismo. Le contesté que sí, que lo haría. Al colgar, me quedé sentada en el sillón como 20 minutos, solo viendo la pared, tratando de digerir todo en lo que acababa de meterme. Me senté con Alec y mi representante sindical en una cafetería para organizar mi testimonio. Alec traía un cuaderno legal lleno de notas, y me fue guiando paso a paso sobre qué necesitaba la mesa escuchar. Me dijo que había que enfocar todo en las fallas del sistema y lo que tenía que cambiarse, no en hacer pedazos personalmente a la directora, aunque motivos había. El punto era evidenciar cómo los protocolos débiles pusieron en peligro a una niña, no convertir esto en un pleito personal con alguien. Repasamos la línea del tiempo juntos y Alec me ayudó a organizarla bien. Primero los dibujos y las confesiones de Cadence, luego mi reporte con la orientadora, que no sirvió para nada, después la aparición de Joe en la recepción y el enfrentamiento, y al final las represalias de la directora. Ensayamos varias veces mi testimonio hasta que pude decir todo sin que se me quebrara la voz. Mi representante sindical me dijo: no hiciste nada malo, tienes que decir con firmeza que tú sí protegiste a Cadence.
Llegó la noche de la junta y manejé hasta las oficinas del distrito con las manos apretadas al volante. El estacionamiento estaba tan lleno que terminé dejando el coche como a 2 cuadras. Al entrar, la sala ya estaba a reventar. Ni un alfiler cabía. Papás pegados a las paredes y varios maestros conocidos en las filas traseras. Las cámaras de noticias puestas en una esquina. Encontré un lugar cerca del frente y me forcé a respirar hondo. La mamá de Cadence ya estaba ahí. Me tomó la mano y me la apretó. Abrieron la sesión y arrancaron con los comentarios del público. La primera en pararse fue la mamá de Cadence. Caminó hasta el micrófono y contó cómo la llamaron al trabajo para avisarle que Joe estaba en la escuela. Habló de lo desesperante que fue manejar a 140 por hora, sabiendo que su hija estaba en peligro. Explicó lo de la orden de restricción, los trámites legales, y cómo Joe ya había dado señales de peligro con Cadence. La voz se le rompió al recordar cómo corrió a la recepción y vio a Joe agarrándole la mano a Cadence junto a la salida. Le dijo a la mesa directiva, si ella no hubiera aguantado, si no se hubiera rehusado a soltar a Cadence, Joe se la habría llevado antes de que yo llegara. Después me tocó a mí, y aunque las piernas me temblaban, pasé al micrófono. Empecé contando lo de los dibujos de Cadence, y cómo las imágenes cambiaron hasta mostrar que Bob la tocaba de maneras inapropiadas. Expliqué lo que me confesó sobre Bob, que era real y que era su secreto. Detallé cómo reporté todo al área de consejería, y que justo estaba intentando ubicar a la mamá de Cadence, cuando Johanna me avisó que la familia ya había llegado a recogerla. Describí paso a paso el enfrentamiento en la recepción, cómo Joe intentaba manipular la situación, y cómo usaba su paciencia y su carisma para que yo quedara como la problemática. Expliqué cómo la directora me ordenó que le entregara a Cadence, aunque la niña estaba muerta de miedo. Les conté la culpa que me echaron en cuanto llegó la mamá, la suspensión administrativa, y cómo siguieron las represalias de la directora. Al final, miré directo a los de la mesa y les dije, quienes tenemos la obligación de reportar, necesitamos que la administración nos apoye cuando protegemos a los niños de abusos, no que nos castiguen por incomodar a las autoridades. Después de mí, otros 4 maestros se pusieron de pie para compartir sus experiencias. Una contó que había reportado moretones sospechosos en un alumno y que la directora le dijo que no era su problema. Otra relató que el año pasado una persona no autorizada se llevó a un niño y que la escuela encubrió todo. Una más mencionó que las revisiones de antecedentes para los voluntarios llevaban más de 6 meses atoradas, pero de todos modos la directora los dejaba estar con los niños. El cuarto manifestó su preocupación porque nadie estaba controlando el ingreso de visitantes. Quedaba clarísimo, con cada testimonio, que la directora prefería evadir los problemas antes que enfrentarlos. Apagaba las alertas de seguridad en vez de investigarlas. Había creado un ambiente en el que los maestros temían reportar cualquier cosa, porque sabían que los iban a echar la culpa. Los niños seguían en riesgo una y otra vez porque era más fácil fingir que no pasaba nada que realmente solucionar los problemas. La mesa agradeció a todos por hablar y avisó que entrarían a sesión privada para tratar asuntos de personal. Todos salimos al pasillo a esperar. Las luces fluorescentes zumbaban y la gente se juntaba a platicar en pequeños grupos, pero yo solo me senté en el piso, recargada en la pared. La mamá de Cadence llegó, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Durante un buen rato no dijo nada, hasta que se acercó y me susurró. No importa lo que decidan ellos. Tú salvaste la vida de mi hija. Eso nunca se me va a olvidar. Nos quedamos ahí de la mano más de 2 horas mientras la mesa deliberaba con la puerta cerrada. Cuando por fin abrieron y entraron otra vez los del comité, todos nos pusimos de pie y los seguimos a la sala. Graham se acercó primero al micrófono. Se notaba muy serio. Dijo, después de escuchar todo y revisar las pruebas, la directora no regresará a la escuela. Nadie aplaudió, pero yo sentí un gran alivio, como si me quitaran un peso de encima. Graham también anunció que iban a hacer una revisión completa de las reglas de seguridad en todo el distrito. Dijo que varias personas habían fallado en proteger a Cadence y que esas fallas se iban a corregir. Al terminar la junta, afuera los reporteros rodearon a Graham y él repitió que la seguridad de los niños estaba por encima de todo para la mesa. Dijo, el distrito va a asegurar que esto jamás vuelva a pasar en ninguna escuela. El lunes siguiente, volví a mi salón de clases sintiendo como si acabara de terminar una batalla. Traía el cuerpo hecho trizas y tenía la mente hecha bolas después de todo el estrés del mes. Pero apenas abrí la puerta, mis alumnos corrieron a abrazarme las piernas y llenaron mi escritorio con dibujos de bienvenida. Cadence fue la última en acercarse y me entregó un dibujo de las 2 tomadas de la mano, con un corazón enorme rodeándonos. Tuve que parpadear varias veces para no llorar ahí mismo, frente a todos. Ella me sonrió y me susurró, me da gusto que regresaste. Pegué su dibujo junto a mi escritorio, donde lo pudiera ver todo el día. Esa tarde, la directora interina llamó a todo el personal a la biblioteca para explicar las nuevas reglas de seguridad. Se paró enfrente con una pila de papeles y nos explicó, ahora todo visitante debe mostrar identificación en la entrada y comprobar que está autorizado para recoger alumnos, sin excepción. Además, cualquier maestro que sospeche de abuso debe reportarlo de inmediato al DIF, no solo al orientador o director. El distrito también prometió proteger a quien denuncie temas de seguridad, en vez de castigar a la gente por hacerlo. Cuando dijo eso, me miró directo a los ojos. Eran exactamente los cambios que siempre habíamos necesitado. Si esas reglas hubieran existido antes, Joe nunca habría pasado de la entrada. 2 días más tarde, me enteré por los rumores del personal que la orientadora había renunciado. Al parecer, se fue antes de que el distrito pudiera despedirla por no dar seguimiento a mis advertencias sobre Cadence. La nueva orientadora llegó la siguiente semana y era experta en detectar señales de abuso y trauma en niños. Se presentó conmigo y me pidió que, si yo veía cualquier cosa extraña en algún alumno, se lo hiciera saber.
Yo sí me tomo en serio las denuncias obligatorias y nunca dejaría pasar una alerta de un maestro. Por fin la escuela se sentía como un lugar que realmente quería cuidar a los niños y no tapar los problemas. Una noche, una reportera de un canal local me llamó a mi casa. Me dijo que se había enterado de mi caso y quería entrevistarme sobre cómo me castigaron por proteger a una alumna. Le pedí tiempo para pensarlo y en cuanto colgué, le marqué a Alec. Él me dijo: si das la entrevista, vas a meter presión pública para que cambien las cosas en todas las escuelas del distrito, no solo en la tuya. Me recordó que mi experiencia podía alentar a otros maestros que tienen miedo de hablar, así que acepté. El equipo de noticias llegó ese sábado a mi departamento. Me senté en el sillón, frente a la cámara, y conté todo tal cual pasó. Usé mi nombre real y dejé que sacaran mi cara. Expliqué que los maestros necesitamos proteger a los niños, sin miedo a que los directores nos castiguen. Dije que muchos administradores se preocupan más por tapar problemas que por resolverlos, y por eso los niños terminan en riesgo. La entrevista salió esa misma noche en las noticias, y mi teléfono se llenó de mensajes de papás, maestros y hasta desconocidos, todos dándome su apoyo. Unos días después, la Secretaría de Educación del Estado abrió su propia investigación sobre las reglas de seguridad en el distrito. Entre la cobertura de la prensa y la denuncia de la mamá de Cadence, el tema agarró fuerza. Renata me llamó en privado para decirme que agradecía que hubiera hablado públicamente. Me confesó que llevaba años buscando que se aprobaran estas medidas, pero que algunos directores siempre las bloqueaban. Ahora el Estado las estaba haciendo obligatorias. Me dijo: tu decisión de hablar en público por fin logró romper esa resistencia. Poco a poco, más papás empezaron a compartir sus preocupaciones sobre la seguridad en distintas escuelas del distrito. Una mamá platicó que en la escuela de su hijo dejaban entrar voluntarios sin revisarles nada, mientras que otro papá se quejó porque en la escuela de su hija ni siquiera controlaban bien el registro de visitas. La investigación estatal creció y empezó a revisar todos los problemas de seguridad del distrito. Mi entrevista abrió la puerta para que mucha gente se atreviera a decir cosas que antes callaban por miedo. 3 semanas después de esa entrevista, la mamá de Cadence me habló para contarme lo de Joe. Aceptó un trato y admitió que violó la orden de restricción y trató de llevarse a Cadence de la escuela. Eso significa que sí iba a ir a la cárcel. Dijo que, al enterarse de que Joe estaría tras las rejas, Cadence por fin podía estar en paz. Ahora sí, su hija dejaría de vivir con el miedo de que ese hombre volviera a aparecer. Yo también sentí un gran alivio, sabiendo que no podría volver a lastimar ni a Cadence ni a ningún otro niño, al menos por un buen rato. En diciembre, el abogado del distrito buscó a Alec para darme una carta de disculpa oficial, y además querían darme un reconocimiento por haber protegido a Cadence. Pero la verdad, después de todo lo que tuve que pasar, ese gesto se sentía vacío. Alec logró negociar un acuerdo que incluía que me pagaran los días que estuve suspendida, y también hizo que el distrito se comprometiera por escrito a nunca volver a tomar represalias. Alex se encargó de dejar todo perfectamente respaldado en lo legal, para que no se arrepintieran después. El dinero y la disculpa estaban bien, pero lo realmente importante era que por fin se veía un cambio real para proteger a los niños. La Junta Escolar anunció que harían una audiencia pública en enero para exponer el resultado de su investigación. Graham me llamó una semana antes para preguntarme si podía estar ahí y responder dudas en caso de que fuera necesario. Acepté, aunque la verdad pensar en sentarme frente a tanta gente me ponía nerviosa. La noche de la audiencia, la sala del distrito estaba llena de papás, maestros y vecinos de la comunidad. Me senté hasta adelante, junto a la mamá de Cadence, mientras Graham y otros 2 de la junta se acomodaron en la mesa principal. Graham empezó dándole las gracias a todos y explicó que la investigación había encontrado problemas mucho más graves que solo lo de una escuela. Presentó unas diapositivas donde se veía que en 5 escuelas del distrito había fallas similares de seguridad. No revisaban los antecedentes a tiempo, los sistemas para registrar visitas funcionaban mal, entregaban a los niños sin revisar bien la lista de personas autorizadas. El salón se quedó callado mientras Graham leía una a una todas las fallas. Explicó en qué ponían en riesgo a los niños día con día por esas omisiones. Luego presentó sus propuestas para arreglar el desorden. Sistemas nuevos para controlar las visitas en todas las escuelas. Capacitación obligatoria 2 veces al año para todo el personal. Procesos claros para revisar credenciales y listas autorizadas. Y protección para los maestros que reportaran temas de seguridad. La Junta votó en ese momento y aprobaron todo lo que sugería Graham, asignando el dinero necesario para implementarlo en el próximo semestre. 2 semanas después me llamaron de la Secretaría de Educación Estatal. Ya terminamos la revisión sobre la exdirectora y el caso de Joe. La mujer que me contestó me explicó que no iban a presentar cargos penales, pero sí le suspendieron su cédula para trabajar como maestra por 1 año. Me dijo: la directora no siguió los protocolos de seguridad y además tomó represalias en tu contra por cumplir tu deber de denunciar. Eso significa que no podrá trabajar en ninguna escuela o área educativa ni acercarse en los próximos 12 meses. Colgué el teléfono sintiendo alivio, porque ahora sí había consecuencias reales para ella. Ese mismo día, Renata me llamó para preguntarme si quería participar en un comité del distrito. Estaban trabajando en programas de capacitación para que los directores aprendieran a apoyar a los maestros que reportan abuso y manejar mejor las preocupaciones sobre la seguridad de los niños. Me dijo que mi experiencia les serviría para que esa capacitación realmente les sirviera a todos. Le dije que sí, porque transformar lo que me pasó en algo útil para otros maestros me hacía sentir bien. Nuestro comité se reunía 2 veces al mes y pude compartir mi punto de vista sobre lo que los directivos deben o no deben hacer cuando un maestro habla en serio sobre la seguridad de los alumnos. Un día de febrero,
La mamá de Cadence pasó por mi salón en la tarde para contarme cómo iban las cosas con su hija. Me platicó que las terapias le estaban ayudando mucho y que cada vez tenía menos pesadillas con Joe. Desde que él recibió su sentencia, la ansiedad de que pudiera aparecer se había ido bajando poquito a poquito. Lo que más la llenaba de alegría era que Cadence seguía dibujando a todas horas, pero ahora sus dibujos eran totalmente distintos. Sacó el celular y me enseñó algunos de los más recientes. Cadence jugando en el recreo con los demás, Cadence horneando galletas con su mamá, Cadence en casa de su abuela junto al perro. Ni un solo dibujo tenía ya a Bob escondido por ahí. Mientras veía las imágenes, a la mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que este año Cadence había hecho amigos de verdad y había vuelto a sonreír. Ver esos dibujos y darme cuenta de que Cadence se sentía segura como para ya no poner a su agresor en lo que dibujaba, me hizo sentir que todo lo que pasé realmente valió la pena. Los nuevos protocolos de seguridad arrancaron en todas las escuelas a principio del semestre de primavera, en enero. Todo el personal tuvo que tomar 8 horas de capacitación sobre cómo detectar señales de abuso, los procedimientos correctos para hacer reportes y las protecciones legales con las que contamos, quienes tenemos la obligación de denunciar. Estuvo muy bien porque nos pusieron ejemplos reales y nos enseñaron exactamente qué detalles fijarnos y cómo documentarlos. En cada escuela instalaron sistemas nuevos para el manejo de visitantes, donde hay que escanear una credencial con foto antes de pasar de la recepción. El sistema revisa en automático si los nombres aparecen en registros judiciales o tienen alguna orden de restricción. Las listas autorizadas de personas que pueden recoger a los alumnos ya están cargadas, así que en segundos la recepción puede verificar si la persona sí tiene permiso. En cada oficina pusieron bien visible el instructivo de los pasos a seguir cuando algo no cuadra. Finalmente, los maestros veíamos que el distrito estaba tomando en serio la seguridad de los alumnos, no nada más esperando a ver si no pasaba nada grave. En marzo, la Asociación Estatal de Maestros me buscó para entregarme un reconocimiento en su congreso anual. Querían destacar mi defensa de la seguridad de los estudiantes y también mostrar apoyo a quienes estamos obligados a reportar. Al principio casi digo que no, porque no hice nada de esto por reconocimiento, pero mi representante sindical me convenció de que aceptar el premio mandaría un mensaje fuerte a otros maestros, que sí se valora y respalda el hablar por los niños. La ceremonia fue en el centro de convenciones de un hotel, con unos 300 maestros de todo el estado. Cuando dijeron mi nombre y subí a recibir la placa, todo el salón se puso de pie y me aplaudió. Y aunque el premio estuvo bonito, lo verdaderamente importante fue sentir que todos esos maestros sabían lo difícil que fue estar en mi lugar. Después, varias personas se me acercaron para contarme sus propias experiencias, sobre momentos en los que tuvieron que decidir entre seguir órdenes o proteger a un estudiante. Sentí bonito recibir ese reconocimiento, sobre todo porque venía de gente que realmente entiende lo que es estar al frente de un grupo y tomar decisiones imposibles. Luego de que saliera la noticia y me dieran el premio, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de mensajes de maestros de otras escuelas y hasta de distintos distritos. Me buscaban para pedirme consejo, pues estaban enfrentando represalias por atreverse a reportar problemas de seguridad con los alumnos. Una maestra me contó que su director la castigó por desobedecer, después de que ella llamó al DF, porque notó moretones sospechosos en un niño. Otro maestro me platicó que lo orillaron a renunciar tras denunciar que un entrenador estaba teniendo comportamientos inadecuados con estudiantes. A todos les pasé datos útiles, como el contacto de mi representante sindical y el de Alec. Les compartí lo que a mí me funcionó, documentar todo y buscar apoyo legal desde el inicio. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de defensora para otros maestros que, igual que yo, querían poner primero a los niños aunque eso les costara consecuencias. Me hacía sentir bien poder ayudar a quienes estaban viviendo la misma situación que yo logré superar. La mamá de Cadence y yo comenzamos a vernos para tomar café cada par de semanas. Lo que empezó como una relación entre mamá y maestra, con el tiempo se transformó en una amistad de verdad, después de todo lo que vivimos. Una mañana de abril, un sábado, me confesó que estaba pensando en estudiar Derecho. Me dijo que al ver cómo primero el sistema legal le falló a Cadence, y luego sí la protegió, se inspiró para querer ayudar a niños en casos de protección. Su meta era ayudar a otras familias enfrentando abuso o procesos de custodia complicados. Le dije que sería increíble en ese trabajo, porque nadie mejor que ella entiende de verdad por lo que pasan esas familias. Ese mismo año aplicó a 3 universidades, y la aceptaron en la que más deseaba, para empezar en otoño. Saber que estaba transformando su dolor en algo positivo hizo que la admirara todavía más. La directora interina que llegó cuando suspendieron al director lo hizo también que, en mayo, el distrito le ofreció quedarse de manera permanente. Antes de aceptar, nos preguntó si queríamos que siguiera, y casi todos dijimos que sí. Durante esos meses creó un ambiente donde los maestros nos sentíamos escuchados y tomados en cuenta. Cuando teníamos alguna inquietud de seguridad o sobre un estudiante, ella nos escuchaba y tomaba acción, en vez de ignorarnos o tapar lo que pasaba. La seguridad de los alumnos empezó a ser lo más importante en cada decisión. Tener una directora que sí nos respaldaba, en vez de poner obstáculos, hizo que ir a trabajar se sintiera por fin como una experiencia positiva. A finales de mayo, Renata me llamó a su oficina y me ofreció un puesto en el distrito.
a tiempo completo, para trabajar con las iniciativas de seguridad que habíamos construido. El trabajo consistía en capacitar directivos, revisar los protocolos de seguridad de todas las escuelas y apoyar a maestros que lo necesitaran. El sueldo era mejor y ya no tendría el estrés de manejar un salón todos los días. Lo pensé por varios días, pero al final preferí quedarme en mi clase. Estar en una oficina del distrito me daría la oportunidad de influir en las políticas y ayudar a muchas personas, pero ser maestra de grupo significa poder hacer una diferencia todos los días, directamente en la vida de los niños. Lo que viví con Cadence me enseñó que los maestros que estamos frente al grupo somos quienes más podemos notar cuando algo no anda bien y actuar para protegerlos. Por eso decidí quedarme donde sintiera que seguía cuidando a quienes más lo necesitaban. Unos meses después, una reportera de Education Weekly me buscó para entrevistarme sobre el tema de reportar situaciones y cómo los maestros pueden proteger a los alumnos aunque sus superiores no estén de acuerdo. Acepté y pasé casi una hora al teléfono contando todo lo que pasó con Cadence y cómo el sistema estuvo a punto de fallar. El artículo se publicó unas semanas después y otra vez mi correo se llenó, ahora con mensajes de maestros de todo el país. Una mujer en Ohio me contó que la amenazaron con correrla por llamar al DIF en el caso de un alumno. Un maestro de Texas me dijo que el superintendente lo quiso obligar a retractarse porque los papás del niño eran muy conocidos en la comunidad. En Florida, una maestra me escribió que la castigaron cambiándola de escuela por proteger a un niño chiquito de los malos tratos de su tío. Leer estos mensajes me hizo ver cuántos maestros tienen que aguantar represalias por hacer lo correcto y cumplir la ley. Empecé a contestar cada correo, compartiéndoles lo que a mí me sirvió y canalizándolos con apoyo sindical o legal. Varias personas después me agradecieron porque mis consejos les dieron la fuerza para defenderse y así pudieron seguir ayudando a sus alumnos. El ciclo escolar terminó en junio y Cadence pasó a tercer grado con una nueva maestra. Me preocupaba que tuviera dificultades para adaptarse después de todo lo que vivimos, pero su mamá me mantuvo al tanto durante el verano. Cadence iba muy bien en terapia y estaba haciendo amigos en un curso. Cuando inició el ciclo en agosto, un día ella vino a mi salón durante el recreo para enseñarme un dibujo. Estaban ella y 3 amigas jugando fútbol, todas contentas y con el sol arriba. Le pregunté por sus amigas nuevas y me platicó muy emocionada sobre lo que hacían y las bromas que compartían. Verla tan feliz y segura me recordó exactamente por qué luché tanto aquella vez en la entrada. Ya no se veía a una niña aguantando apenas. Ahora estaba floreciendo de verdad. Antes de irse me abrazó fuerte y me susurró que por fin se sentía a salvo. Ese momento hizo que todo lo difícil del año valiera la pena. En septiembre, Graham me llamó para contarme que el distrito había aprobado dinero para crear un nuevo puesto, defensor de la seguridad estudiantil. Esta persona reportaría directamente a Renata y sería la encargada de atender cualquier duda o queja sobre seguridad o sobre represalias contra los maestros que denuncian. Graham me explicó que mi caso les hizo ver que era indispensable tener a alguien así, alguien que interviniera cuando las autoridades preferían proteger su imagen que a los niños. El defensor podría investigar las quejas, proponer cambios en las reglas y asegurarse de que los maestros se sintieran respaldados, no amenazados, al cuidar a los estudiantes. Graham me agradeció por levantar la voz en la junta, porque sin mi testimonio, probablemente ese puesto nunca habría existido. Me dio mucho orgullo saber que la historia de Cadence realmente generó un cambio en el sistema y ahora apoya a más niños y maestros. En octubre me invitaron a hablar en la Conferencia Estatal de Educación en la capital. Los organizadores me pidieron que compartiera mi experiencia protegiendo a Cadence y cómo enfrenté las represalias. Admito que me ponía nerviosa hablar frente a tantos maestros, pero sabía que contar mi historia podía ayudar a otros en situaciones similares. La conferencia fue a principios de noviembre y en mi sesión estuvieron más o menos 60 docentes. Les conté desde cómo identifiqué las señales de alerta en los dibujos de Cadence hasta el momento en que enfrenté al director en la puerta y luché para que no me echaran la culpa. Al terminar, la sesión de preguntas se alargó unos 20 minutos porque varias personas querían compartir sus propias experiencias. Una orientadora de secundaria relató que la castigaron por reportar un posible abuso de un entrenador. Una directora de primaria platicó que desde arriba la presionaron para ignorar señales de riesgo en una familia con mucho dinero. Y una profesora de prepa contó que perdió su puesto de jefa de departamento por llamar al DIF, cuando los papás de un alumno, que además estaban en el consejo escolar, no parecían un ambiente seguro para el niño. Todo eso me dejó clarísimo que el problema era mucho más grande de lo que yo pensaba. No eran casos aislados, sino un patrón que se repetía en todas las escuelas. Ese mismo día, intercambié contactos con muchísimos maestros y quedamos en mantenernos en comunicación, mientras seguíamos luchando por transformar el sistema. Una semana después de la conferencia, se puso en contacto conmigo la directora de una organización local que se dedica a defender a la infancia. Se había enterado de mi caso y de mi participación en la conferencia, y quería saber si me interesaba unirme a su consejo directivo. Su organización se encarga de impulsar cambios en políticas públicas, apoyar a familias que han vivido abuso y preparar a profesionales para que sepan detectar y responder ante el maltrato infantil. Me reuní con ella y otros 2 miembros para platicar con un café, y me dijeron que tener la visión de una maestra haría más fuerte el trabajo que hacían, porque al final los maestros estamos en contacto diario con los niños y notamos cosas que a otros les pasan desapercibidas, pero la mayoría de las veces nos sentimos solos y sin apoyo cuando queremos ayudar.
Acepté el puesto porque era una oportunidad de impulsar mejores políticas y abogar tanto por los niños como por quienes los cuidan. Nos veíamos una vez al mes y yo participaba en discusiones sobre leyes de reporte obligatorio, protocolos de seguridad en las escuelas y formas de evitar represalias a docentes. Ser parte del consejo me conectó con abogadas, trabajadoras sociales, psicólogos infantiles y otros profesionales comprometidos con proteger la infancia. Una mañana de sábado en abril, fui a tomar café con la mamá de Cadence, como solemos hacer. La noté cansada pero emocionada contando cómo le iba en su primer año en la Facultad de Derecho. Estaba llevando materias de derecho familiar y protección infantil, y decidió especializarse en defender a familias con casos de abuso y custodia. Me dijo que vivir en carne propia cómo el sistema legal primero le falló, pero después protegió a Cadence. La inspiró a ayudar a otras familias en situaciones complicadas. Ese proceso, transformar el dolor en un propósito, estaba sanando tanto a ella como a su hija. Me enseñó sus calificaciones, todas altísimas, y me platicó que quería buscar prácticas en un despacho de derecho familiar ese verano. Le dije cuánto me enorgullecía verla convertir algo tan duro en un motivo para generar cambios positivos. Ella me sonrió y dijo que aprendió de mí, viéndome negarme a rendirme cuando el director intentó callarme. Ya pasaron 2 años desde aquel día en que Joe intentó llevarse a Cadence de la escuela. Los nuevos protocolos de seguridad por los que tanto luchamos se volvieron rutina en todo el distrito. Ahora todas las escuelas tienen sistemas actualizados para controlar a los visitantes, procedimientos claros para verificar quién puede recoger a los niños y capacitaciones obligatorias sobre cómo detectar y cómo apoyar en casos de abuso. En estos 2 años, gracias a esas medidas, en 3 escuelas diferentes, los maestros lograron evitar que adultos no autorizados se llevaran a algún alumno. En todos los casos, la persona decía ser familiar, pero no estaba en la lista autorizada. ¿Los maestros hicieron bien su trabajo?, preguntaron. Confirmaron con los papás y mantuvieron a salvo a esos niños. Si no hubieran sentido el apoyo de las autoridades, tal vez no habrían intervenido, y las historias seguramente habrían terminado mal. Ahora, en el distrito quedó claro que proteger a los niños está por encima de todo, y que los maestros que actúan al detectar riesgos no serán castigados, sino respaldados. Esos 3 niños están seguros porque el sistema, por fin, funcionó como debió funcionar desde un principio para Cadence. Yo sigo dando segundo de primaria y siempre estoy al pendiente de cualquier señal de que algo no anda bien con mis alumnos. Hoy sí sé cómo detectar alertas, no solo por los cursos, sino por la experiencia vivida. Entendí que los dibujos de un niño pueden revelar secretos que les da miedo decir en voz alta, que el miedo en los ojos de un alumno al ver a alguien que le hizo daño es señal de que hay que actuar, y que tener el valor de intervenir puede marcar la diferencia en la vida de un niño. Ahora Cadence va en cuarto y le va muy bien, tanto en sus calificaciones como con sus amigos. A veces la veo en el recreo, corriendo y jugando quemados, riendo como cualquier otra niña. Cada vez que la veo feliz recuerdo ese momento horrible cuando la detuve en la puerta y no la dejé irse con Joe. Recuerdo la presión de la directora para que la soltara, a su mamá entrando justo a tiempo, y esa decisión de que protegerla valía más que mi trabajo, mi reputación y cualquier otra cosa. Hacer lo correcto me costó meses de estrés, pleitos con la administración y mucha incertidumbre sobre mi futuro. Pero ver a Cadence jugando feliz hace que todo valga la pena. Ella está a salvo, está sanando y sigue adelante. Lo volvería a hacer sin pensarlo, porque hay cosas que importan más que estar cómodo o evitarse problemas. Proteger a los niños siempre lo vale. Eso es todo por la historia de hoy. Gracias por darte un tiempo para leer hasta aquí. En verdad significa mucho. Espero que esta historia te haya dejado una sonrisa.